Hola a todos, bienvenidos a su canal Industrial Fácil, un canal en el que encontrarán temas relacionados con la ingeniería industrial y la administración. En este video continuaremos con el proceso de mercadeo. Como hemos visto en videos anteriores, el proceso de mercadeo consta de crear valor para los clientes y construir con ellos relaciones. En este video vamos a ver el tercer paso del proceso de mercadeo, que es la preparación de un programa y un plan de mercadeo integrado. El programa de mercadeo genera relaciones con los clientes al transformar la estrategia de marketing en acciones. Este consiste en la mezcla de marketing de la empresa, es decir, en el conjunto de herramientas de marketing que la empresa va a emplear para implementar su estrategia de mercadeo. La empresa entonces deberá combinar cada herramienta de la mezcla de marketing en un programa de marketing integrado, que sea completo y que comunique y entregue el valor planeado a los clientes elegidos. El plan de marketing de forma específica debe definir una serie de políticas que puedan ser implementadas y que permitan alcanzar los objetivos marcados por la organización, así como su misión. Su desarrollo debe responder a las siguientes preguntas, diferenciando entre lo que conocemos como marketing estratégico y marketing operativo. En el marketing estratégico, como su nombre se define, debemos plantear hasta dónde vamos a llegar con nuestro plan, es decir, dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo llegaremos allí. Es decir, hacer un análisis de la situación actual, definir unos objetivos y posteriormente unas estrategias para alcanzar dichos objetivos. En el marketing operativo, como su nombre también lo indica, vamos a tener en cuenta cómo vamos a ejecutar todo lo planteado en el marketing estratégico. Es decir, qué herramientas vamos a utilizar y cómo nos vamos a asegurar de que todo esté saliendo como fue planeado, es decir, cuáles son los controles que vamos a llevar a cabo. El marketing estratégico entonces nos lleva a reflexionar sobre los valores de la compañía, saber dónde estamos, a dónde queremos ir y de qué manera. Y el marketing operativo nos invita entonces a poner en marcha las herramientas precisas del marketing mix para alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. Iniciemos entonces con lo primero que se debe hacer dentro del marketing estratégico, que es analizar la situación. Debemos pensar entonces en el beneficio que se obtendrá con su aplicación, es decir, conocer la situación real en la que se encuentra la empresa y el riesgo y las oportunidades que le brinda el mercado. Comúnmente este análisis es realizado mediante una matriz DAFO o una matriz FODA. Esta matriz combina tanto un análisis interno como un análisis externo. En el análisis interno identificaremos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y en el análisis externo podremos identificar cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado y cuáles son también las amenazas. El análisis externo se realiza con el fin de determinar las oportunidades de las cuales nos podemos aprovechar y las amenazas a las cuales debemos hacer frente. Las oportunidades entonces serán una situación favorable que ofrece el ambiente a la organización, cuyo aprovechamiento adecuado mejoraría su posición ante la competencia. Esta situación es externa, es favorable y generalmente es a futura, aunque puede ser también actual. Por su parte, la amenaza es una situación desfavorable que le ofrece el entorno a la organización y a la cual debe ser enfrentada para evitar minimizar los daños potenciales sobre el desempeño y la supervivencia de la misma. Este análisis externo debe partir de un análisis del macroentorno. En este debemos analizar entonces variables demográficas, político-legales, económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas. Este análisis macro también es conocido comúnmente como el análisis PESTEL. Cuando analizamos las variables demográficas, debemos mirar cuáles son las condiciones que tiene la población analizada en cuanto a tamaño, densidad, ubicación, edad, género, ocupación y otras estadísticas. Las características demográficas son significativas porque la base de todo mercado son las personas y tienen una estrecha relación con el comportamiento de compra del consumidor en el mercado. El análisis político y legal consiste en las leyes, las agencias gubernamentales, los grupos de presión que influyen o limitan o varían la organización e individuos en una determinada sociedad. En el análisis económico se debe revisar cuáles son los factores económicos que afectan el poder de compra del consumidor y sus patrones de gastos.
Las tres áreas económicas que mayormente preocupan a las organizaciones son los ingresos de los consumidores, la inflación y la recesión. En el análisis social se deben identificar cuáles son los factores que influyen en las actitudes, en los valores y en los estilos de vida del consumidor. Estos factores influyen en los productos dado que son las personas las que compran, son los precios los que se pagan por los dichos productos y la efectividad de las promociones específicas y de cómo, dónde y cuándo se esperan comprar tales productos dependen de los comportamientos sociales. En el análisis tecnológico se revisan cuáles son los avances que constituyen la fuerza más significativa que afectan la estrategia de marketing de hoy. Estas fuerzas crean tecnologías, lo que a su vez crea oportunidades de nuevos productos en el mercado. Cuando se hace un análisis ecológico, se implica en revisar cuáles son los recursos naturales que la empresa necesita para poder funcionar, como sus insumos, o que también pueden verse afectados por las diferentes actividades de marketing y de producción de la institución o de la entidad. Este análisis ecológico ha generado muchas preocupaciones ambientales y cada vez van aumentando de manera constante en las últimas décadas. Ahora bien, también debemos pensar dentro del análisis del entorno lo que tenemos como el análisis del microentorno. Aquí tenemos que revisar quiénes son nuestros clientes, nuestros proveedores, los intermediarios, los competidores y los públicos interesados en nuestra organización. Cuando hablamos de proveedores, estamos hablando de uno de los eslabones más importantes en la red, dado que son los que ayudan a que la empresa pueda entregar un valor al cliente, proveen los recursos para que la empresa pueda producir sus bienes y servicios. Se debe vigilar la disponibilidad y los costos de los suministros. La escasez o retraso de los suministros, las huelgas, los desastres naturales y otros inconvenientes pueden afectar en las ventas en el corto plazo y dañar la satisfacción del cliente en el largo plazo. Ahora pasamos a los intermediarios. Estos ayudan a que la empresa pueda promover, vender y distribuir los productos a los compradores finales. Incluyen a los revendedores, a las empresas de distribución física, a las agencias de servicio de marketing, a los intermediarios financieros, a los intermediarios de distribución, entre otros. En su búsqueda por crear relaciones satisfactorias con los clientes, las empresas deben hacer más que solo optimizar su propio desempeño. Debe asociarse de manera eficaz con los intermediarios que les permitan optimizar el desempeño de todo el sistema entero. Los competidores. El concepto de marketing establece que para ser exitosa, la empresa debe proveer mayor valor y satisfacción al cliente que sus competidores. Así, las empresas deben hacer más que solo adaptarse a las necesidades de los consumidores meta. También deben ganar ventajas estratégicas mediante el fuerte posicionamiento de su oferta contra las ofertas de los competidores en la meta de los consumidores. Es de aclarar que el competidor no es solamente aquel que vende el mismo producto que yo vendo. El competidor es aquel que satisfaga con el mismo producto o con un producto sustituto las mismas necesidades de mis clientes meta. Tenemos otro análisis realizar que son el de los públicos. Un público es cualquier grupo que tenga un interés real o potencial o un impacto sobre la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. Es posible identificar 7 tipos de públicos. Están los públicos financieros. Aquí incluye aquellos que tienen influencia sobre la capacidad de la empresa para obtener fondos, tales como los bancos, los analistas de inversión y los accionistas, que son principalmente los públicos financieros. Están también los públicos de medios. En este grupo se entregan las noticias, las características y la opinión editorial. Incluye a los periódicos, las revistas, las estaciones de televisión, los blogs y otros medios de comunicación por Internet. Están también los públicos gubernamentales. La gerencia debe tomar en cuenta los desarrollos gubernamentales. Debe consultar con frecuencia a los abogados acerca de cuestiones como la seguridad de los productos, la veracidad de la publicidad y otros asuntos legales. Tenemos también públicos de acción ciudadana. Las decisiones de marketing de una empresa podrían ser cuestionadas por organizaciones de consumidores, grupos ambientalistas, grupos de minorías, entre otros. Los públicos locales también influyen en la organización. Este incluye a los residentes de los vecindarios y a las organizaciones comunitarias. La empresa también debe tener en cuenta el público en general. Aquí debe estar preocupada por las actitudes del público hacia los productos y actividades. La imagen que tiene el público de la empresa afecta a las compras. Finalmente terminamos con los públicos internos. Este incluye a los trabajadores, los gerentes, los voluntarios y el consejo de administración. Cuando los empleados se sienten bien con la empresa para la que trabajan, esta actitud positiva se derrama hacia el público externo.
Pasamos ahora a los clientes. Los clientes son los actores más importantes dentro del microentorno de la empresa. La empresa podría enfocarse en cualquiera o en todos los 5 tipos de mercados que hay identificados. Hay mercados de consumo que consisten en los individuos y hogares que compran bienes y servicios para el consumo personal. Los mercados empresariales que adquieren bienes y servicios para continuar procesándolos o utilizándolos en sus procesos productivos. Los mercados de reventa que compran bienes y servicios para revenderlos con una utilidad. Los mercados gubernamentales que están formados por agencias de gobierno que compran bienes y servicios para producir servicios públicos o transferir los bienes y servicios a otros que los necesitan. Y están los mercados internacionales que consisten en los compradores de otros países, incluyendo a los consumidores, productores, revendedores y gobiernos. Luego pasamos a un análisis interno. En el análisis interno, entonces, se debe realizar una evaluación de los aspectos que las distintas áreas funcionales de la empresa, como marketing, producción, finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, tienen, tanto de manera positiva como de manera no tan positiva. Esto con el fin de detectar precisamente los puntos fuertes y débiles que pueden dar lugar a la ventaja o a las desventajas competitivas. Iniciamos con lo que son las fortalezas. Una fortaleza es una posición favorable que posee la organización en relación con alguno de sus elementos, es decir, con los recursos, los procesos, el personal, entre otros, y que la pone en condiciones de responder de manera eficaz ante una oportunidad o una amenaza, es decir, es una situación interna favorable y actual. Por su parte, la debilidad es una posición desfavorable que tiene la organización con respecto a uno de sus elementos y que la coloca en desventaja para poder responder a las exigencias del entorno. Una debilidad entonces es una situación interna desfavorable y actual. Todo esto lo podemos hacer, como lo dijimos anteriormente, todo este análisis lo podemos hacer a través de la matriz FODA o la matriz DOFA. En ella vamos a plasmar entonces cuáles son las oportunidades y amenazas que identificamos en el análisis externo, así como las fortalezas y debilidades que identificamos en el análisis interno. Pero no todo debe quedar ahí. Debemos identificar las estrategias para poder llegar a los objetivos planteados. Aquí debemos entonces pensar en estrategias ofensivas, adaptativas, reactivas y defensivas. Las estrategias ofensivas son estrategias que combinan las fortalezas para llevar a cabo accionables que nos permita aprovechar las oportunidades. A estas les llamamos también las estrategias FO. Tenemos también las estrategias adaptativas o analíticas, que también llamamos estrategias DO. En esta debemos mirar cómo fortalecer nuestras debilidades para no perder las oportunidades. Tenemos también las estrategias reactivas, llamadas estrategias FA. En estas debemos mirar cómo aprovechar nuestras fortalezas para defendernos de una amenaza. Y finalmente tenemos las estrategias defensivas o las estrategias DA. En ellas debemos mirar cómo vamos a fortalecer nuestras debilidades para podernos también defender de nuestras amenazas. La estrategia se debe entender como el camino a seguir para aprovechar las oportunidades o defenderse de las amenazas, con base a las capacidades que tiene la empresa. Si quieres profundizar más en los temas tratados, aquí te muestro la bibliografía base. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó, darle like, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.